Caserio, senador Caserio. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, antes de empezar a analizar el articulado de esta ley, que es breve y sencilla, quiero hacer observación a algunos antecedentes que creo que son necesarios para comprender el sentido de la ley. Cuando votamos el año pasado la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya en el artículo 1, esta ley que fue hecha hasta el 31 de diciembre del 2020, ya en el artículo 1 autorizábamos al Poder Ejecutivo Nacional a crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Pero también decía la ley lo que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva. Ya marcaba un antecedente de cuáles son las pautas de negociación que el Gobierno Nacional quiere para los argentinos en esta ley que vamos a tratar hoy. Y esta situación se da por distintos motivos. Primero, porque el incremento desmedido de la deuda pública, que pasó del año 2015 del 52% del Producto Bruto al 92% en el año 2019, y que encima fue nada más que para cubrir gastos corrientes, porque no fue para desarrollar ninguna actividad que ayudó a los argentinos a mejorar su calidad de vida. El incremento desmedido de la tasa de interés que sufrimos los argentinos, que fue para fomentar la rentabilidad financiera, pero también sirvió y fue en total detrimento de la inversión productiva. La caída del Producto Bruto, muy fuerte en estos 4 años, fue del 33%. Entonces, si analizamos ese combo de un país que se endeudó de un modo impresionante, que esa acreencia debía ser de algún modo pagada en escaso tiempo y que encima en un país que aumenta su deuda, por lo tanto disminuye sus posibilidades y baja el Producto Bruto Interno, quiere decir que nos encontramos con un país muchísimo más pobre, totalmente pobre, del que recibió el gobierno anterior. Y dentro de esta circunstancia y de este análisis político-económico que estamos haciendo uso, ¿no es cierto?, del tratamiento de este proyecto. Bueno, por supuesto, como cualquier proyecto, buscamos un beneficio en esta renegociación, que es de lo que se trata el proyecto. En el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y en los términos del artículo 1 del proyecto que estamos analizando, se dice claramente que la renegociación es compatible si logramos mejorar los montos, los plazos, los intereses, todo junto por partes, porque si no, no tiene ningún sentido la renegociación, ¿no es cierto? Evidentemente buscamos renegociar para tener condiciones para poder pagar esta deuda. El Gobierno Nacional ya dijo hasta el cansancio que quiere pagarla, lo que también para poder pagarla hay que tener los recursos. En este aspecto, en esta reestructuración de la deuda, también se quiere lograr una mejora en los gastos que siempre lleva a la reestructuración del sistema de una negociación. Y en ese aspecto se ha pasado del 0,2% como tope, que fue lo que utilizamos para la renegociación de la deuda en los primeros meses del 2016 y que utilizó el gobierno anterior, a un tope de 0,1%, que es lo que tiene esta ley como costo y como gasto de cualquier actividad de consultoras, especialistas o del mundo financiero que sirven evidentemente para apoyar la renegociación de la deuda. Bueno, yendo al proyecto de ley, analizando los artículos, que son pocos, el artículo 1, evidentemente, en su momento, hoy hubo una especie de discusión pública sobre la ley era necesaria, no era necesaria. Evidentemente, la ley que votamos el año pasado permitió de algún modo que se pudieran renegociar, pero yo también quiero poner en valor que el Gobierno Nacional ha decidido levantar el nivel de la ley que votamos en ese aspecto en cuanto hace a la sostenibilidad de la deuda pública, que está bajo legislación de ley extranjera, incorporando una cuestión muy importante que esta ley, que es la prioridad para el interés de la República Argentina.
para que los acreedores del mundo sepan que para nosotros esto es una cosa muy significativa, porque evidentemente una renegociación va a significar cumplir con ellos, pero también va a significar menor sufrimiento para los argentinos que hoy no están en condiciones de cubrirlos en la situación que se está dando actualmente. Bueno, además en el artículo 1 determinan los montos nominales de la negociación que va a quedar, ¿no es cierto?, a disposición del Poder Ejecutivo. El artículo 2 autoriza la autoridad de aplicación. Bueno, el artículo 2 pone al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación y le da poderes para la renegociación de esta ley. Y el artículo 3 autoriza al Ministerio de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros. Para que se entienda este concepto, simplemente es una cuestión de rigor que se hace en cualquier negociación, porque si la negociación es positiva, evidentemente va a haber que cambiar títulos, bonos, renegociar fechas, y para eso tiene que haber un compromiso internacional de que los tribunales con los cuales se pueda litigar sean siempre los extranjeros, porque es del compromiso que estamos asumiendo sobre esto que son los bonos o los títulos emitidos bajo legislación extranjera. Para aclararlo, simplemente, evidentemente los senadores lo conocen, pero para los ciudadanos que nos escuchan, hay 3 negociaciones que se lleva adelante sobre la deuda externa. Una es la que está con títulos bajo nominación nacional, que ya fueron extendidos sus plazos por el gobierno anterior y que está en un proceso interno, ¿no es cierto?, en la Argentina. Después está esta otra, que son los bonos o los títulos que están emitidos sobre ley extranjera, y que como base tienen que los tribunales en los cuales litigan cualquier inconveniente son siempre los tribunales extranjeros. El monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, es el 44% de la deuda total, que si la estimamos en más de 300 millones de pesos, porque evidentemente no está cerrado el año 2019, ¿no es cierto?, hay 300.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que está a esta disposición. Estamos hablando de más de 120.000 millones de dólares, lo que se estaría hablando de la renegociación. Pero hay una tercera parte que no tratamos hoy, que es también la deuda que está asumida con el Fondo Monetario Internacional, porque las deudas que están con organismos públicos o semipúblicos internacionales, como es el Fondo u otros, ¿no es cierto?, tienen una renegociación distinta. Entonces estamos hablando de la renegociación de más de 120.000 millones de dólares, del 44% de la deuda total que hoy tiene el Estado argentino. Bueno, en este artículo que estamos tratando hay una parte interesante y son las limitaciones que se exponen en los artículos del A al J, donde llegado un momento de cualquier litigio no se puede actuar sobre esos mismos. Evidentemente son las acreencias argentinas, que son parte del Estado Nacional, que están en nuestro territorio, y muchas que pueden estar en el extranjero, pero que por distintos motivos son de prioridad nacional y no se puede actuar suponiendo que haya un inconveniente de este tipo. En el artículo 4, la ley autoriza al Ministerio de Economía de la Nación a llevar adelante toda la parte estrictamente operativa. Emitir los bonos, determinar épocas, plazos, designar instituciones, designar agentes colocadores, aprobar y suscribir contratos. Es la parte operativa de la ley, es una parte de forma, de rigor, y es el Ministerio de Economía quien está autorizado para hacerlo. El artículo 5 se excluye las operaciones que comprende la presente ley, no están gravadas por ningún impuesto, ni tasas, ni atribuciones del Estado argentino. O sea, no se puede accionar el IVA ni ninguna cuestión que esté relacionada a un tributo interno para las acreencias o no que puede tener esta ley. Por último, el artículo 6, las modificaciones presupuestarias que fueron necesarias las va a llevar adelante el jefe de gabinete y se lo autoriza a la jefatura de gabinete a realizarlas. Bueno, y por último, las leyes de orden público, que es muy importante, siempre las leyes más significativas o de mayor trascendencia son denominadas de orden público, y tiene un plazo de vencimiento igual que la Ley de Solidaridad Social, que es del 31 de diciembre del año 2020. Bueno, en este aspecto son las cuestiones, señora Presidenta, que hacen a los artículos de la ley. Quiero hacer unas consideraciones mínimas antes de terminar la exposición, que es breve porque la ley es corta. Necesitamos ordenar la economía y cumplir con la responsabilidad de pago.
sin dejar afuera a ningún argentino. Eso es necesario y urgente para lograr a que la Argentina se vuelva a poner de pie. La Argentina destina cada vez más presupuesto a pagar los intereses de la deuda. Eso repercute en menos inversión para las cuestiones básicas y necesarias de nuestra calidad de vida, para la educación, para la salud. Y también aumenta ostensiblemente la pobreza. En esta negociación hay que cambiar las prioridades. Esto debe estar centrado en un proceso, ¿no es cierto?, que el endeudamiento, como está, es insostenible. Evidentemente, hay que buscar mejores condiciones. Ahora la Argentina, lamentablemente, al estar terriblemente endeudada, hoy está atrapada por los vencimientos. Y todo eso nos hace un día a día, cada día más difícil de gobernar, porque todas las discusiones que están basadas en los programas macroeconómicos, en qué vamos a hacer para el futuro, en por qué no utilizamos el presupuesto anterior, es realmente insostenible hasta que no sepamos cuáles van a ser los recursos que tenemos de vencimiento y que tenemos que llevar adelante. Y eso ya sabemos que si es como está hecho hasta ahora no se puede pagar. Por eso, el nuevo gobierno tiene una prioridad opuesta. Reafirmamos que la Argentina tiene voluntad de pago, pero necesita tener también capacidad de pago, elemental, porque si no nos estamos mintiendo nosotros mismos. Es una actitud de hipocresía política hablar de cosas que no se pueden cumplir. Para eso hay que crecer, seguir reordenando la economía y sentar las bases de un modelo de desarrollo social virtuoso e inclusivo. Ese es nuestro objetivo. Sostenible significa que sea un compromiso pagable. Por eso, este proyecto de ley servirá para asegurar la sostenibilidad de esta deuda. Es un proyecto hecho en la Argentina para los argentinos, porque la única Argentina sostenible, señora Presidenta, es una Argentina unida y soberana. En función de eso, pedimos el apoyo a esta ley muy necesaria para realmente darle la posibilidad a nuestra Argentina que se levante sin necesidad de seguir agobiando a los argentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador.